Muy buenas noches, que el Señor nos bendiga. Una vez más estamos aquí para hablar un poquito acerca del final de Marcos. He colocado ahí este en vivo que voy a estar haciendo, Marcos 16 9 al 20, que es el texto que vamos a estar analizando, una interpolación, ¿no? Es una interpolación, ¿o no? Y la verdad es que esta discusión la tenía pendiente desde hace ya bastante rato. Después que platicamos con Espartaco Alonso acerca de las interpolaciones en el Nuevo Testamento, y tocamos, bueno, tocamos Juan capítulo 8 en aquel momento, creo que el capítulo 4 también, el capítulo 5. Tocamos Marcos 16, ¿no? Y precisamente ahí fue donde recibí bastantes preguntas con respecto al tema, y me pareció bien ocupar un tiempo para hablar específicamente de este capítulo. También coloqué en mi página de Facebook ahí la posibilidad de tocar diferentes temas que ustedes pudieran señalarlos. Algunos de ellos que tienen que ver con el ministerio cristiano, que no es un área que yo maneje muy bien, pues lo hago por medio de charlas, ¿no? Algunos temas que probablemente son polémicos, como por qué las personas reaccionan mal ante los cambios que algunos están haciendo. Prefiero no tocarlos de manera solitaria, sino invitar a aquellas personas que están interesadas en ellos, pues a que conversemos por medio de este medio, ¿ya? Pero los temas que son netamente académicos, como este, y como otros que se señalaron allí en su momento, pues los vamos a tocar así a partir de videos, ¿no? Y espero sus comentarios, sus preguntas, eh, para ir mejorando. Bien, entonces primero tenemos que empezar definiendo qué es una interpolación. ¿A qué nos referimos? Una interpolación es sencillamente un añadido que se le hace a un texto, algo que se le agrega. Entonces, la pregunta aquí es si el texto original de Marcos contenía este pasaje que va del capítulo 16 versículo 9 hasta el versículo 20. ¿Lo contenía o no lo contenía? ¿O alguien lo agregó después? Ya que el verbo interpolar en latín significa precisamente eso, hacer una edición, hacer un añadido, pero técnicamente se utiliza en crítica textual para algo que se añade. Muy bien. Para poder contestar a esta pregunta, y realmente no la voy a contestar de manera directa, sino que voy a dejar que cada quien tome su decisión después de analizar el tema. Pero para analizarlo un poquito más, necesito explicar algunas cuestiones de crítica textual. ¿Y a qué nos referimos con eso? También una de las preguntas que se hacía es, ¿qué es eso de la crítica textual? Aquí voy a manejarlo de la manera más sencilla posible, ya que esto, en definitiva, se puede complicar bastante. Lo primero que tengo que tocar es la teoría de los manuscritos. Lamentablemente, no tenemos los escritos originales. Quisiéramos. Sé que nosotros los cristianos quisiéramos tener los escritos originales, aquellos que escribieron los apóstoles, es decir, el texto original de Mateo, de Marcos, Lucas y así del resto del Nuevo Testamento, pero no lo tenemos. Y eso probablemente porque al escribirse en papiro se destruyeron con el tiempo y no se conservaron. Lo que nosotros tenemos son copias, copias de esos textos. Para nosotros hoy en día es un poquito difícil pensar en cómo se daba eso, ya que nosotros solemos imprimir o hacer fotocopias, y las fotocopias son exactas, ¿no? Son igualitas que el texto original. Sin embargo, en la época antigua, esas copias se hacían a mano. Fue hasta el 1460 que Gutenberg inventó la imprenta. Los chinos la habían inventado un poco antes, ¿no? Pero Gutenberg en Europa inventó la imprenta, y una vez que existe la imprenta, entonces ya no se copia a mano.
Así que los manuscritos que tenemos de la Biblia, que tenemos aproximadamente 5.000 manuscritos, y eso es mucho, mucho más que los manuscritos que se pueden tener de cualquier otro libro sagrado. ¿Sí? Son muchos más. Pero de esas 5.000 copias que nosotros tenemos, no todas van a tener la misma calidad, porque fueron escritos en todo ese tiempo. O sea, digamos, el Nuevo Testamento se escribe en el siglo primero, las primeras copias son hechas en el mismo siglo primero, del siglo segundo, tercero, cuarto, y así prácticamente hasta el siglo XV, o sigue a veces al XVI, porque el hecho de que se haya inventado la imprenta no significa que se dejaron de hacer manuscritos. Pero entonces, más o menos, por 1500 años, más o menos, se fueron escribiendo manuscritos. Y entonces, esas 5.000 copias pertenecen a todo ese tiempo. Entonces, cuando decimos que no todos los manuscritos tienen la misma calidad, estamos diciendo, por ejemplo, que algunos de esos manuscritos son mejores que otros porque son más antiguos. Y eso se puede analizar por medio de un registro de la edad del manuscrito. Hay manuscritos muy antiguos que pertenecen prácticamente al siglo segundo. Estoy hablando del 125, 150, manuscritos muy antiguos y por lo tanto de muy buena calidad, generalmente los papiros. Hay manuscritos que son muy buenos por su estado. Entonces aquí coloco dos fotografías, ¿no? La primera de ellas es de un papiro. Es el papiro más viejo que se tiene de Marcos, que más o menos, este es el papiro 45, ¿sí? Más o menos data del año 200. Bien, lamentablemente, como el papiro es un material que es muy frágil, muy débil, se destruye con mucha facilidad, entonces tenemos este papiro 45. Bueno, realmente tenemos varias páginas de ese papiro porque contiene partes del Evangelio de Mateo y partes del Evangelio de Marcos, pero podemos verlo en la fotografía todo roto, todo destruido, y claro, podemos recuperar algunas de las letras y saber más o menos qué decían, pero para determinar el final de Marcos no nos sirve. Y simple y sencillamente no nos sirve porque no está completo, porque cuando hablamos de manuscritos muy antiguos y generalmente hablamos de papiros, en este sentido, esos manuscritos eh, tienen pésima calidad. A la par, coloco un pergamino. Sí, el pergamino, bueno, el papiro viene de un vegetal que se da en Egipto, ¿no? El pergamino viene de la piel de animales, bien sea de becerros, eso se le llama vitela, o bien sea de ovejas, lo que técnicamente se llamaba pergamino, pero nosotros hoy en día utilizamos pergamino prácticamente para todo. Pero el pergamino, por ser de piel de animales, entonces es bastante durable. Se conserva mucho más. Y eso hace que tengamos manuscritos de muy buena calidad, o sea, muy completos, bastante completos. Generalmente los códices siempre van a ser de pergamino porque el papiro no soportaba esa fabricación de códice. Con códice me refiero a un documento como la Biblia que nosotros hoy en día tenemos. O sea, es como lo que nosotros llamamos un libro, ¿sí? Con las hojas pegadas. A esto se le llama códice y el papiro no podía formar códices porque es muy frágil, no se puede coser. A la hora de ponerle aguja e hilo, generalmente se va a reventar y las hojas se van a caer. Entonces, con los papiros se hacía rollos. Con los pergaminos, por el contrario, ya se pudo hacer códices y entonces tenemos muy buenos manuscritos conservados. Aquí tengo la foto del códice sinaítico, ¿no? Que está en muy buen estado. Bien, entonces es la teoría de los manuscritos. Tenemos manuscritos que son de muy buena calidad porque son muy antiguos y de menor calidad porque son más recientes, porque se escribieron después. Y tenemos manuscritos de muy buena calidad porque están completos, porque los tenemos muy bien preservados
como es el caso de este códice alejandrino, perdón, el códice sinaítico, que aquí en la fotografía incluso podemos verle algunas correcciones. Y tenemos de muy mala calidad porque los tenemos destruidos. Adentrándonos un poquito a lo que es la crítica textual, de todos esos 5.000 manuscritos que tenemos, los críticos textuales los agrupan en familias, ¿sí? Y a lo largo de la historia, pues se han agrupado en más o menos familias, pero en la actualidad se considera que todos esos manuscritos deben ser agrupados en 6 familias. Aquí estoy colocando nada más 3, porque las otras son, por decirlo así, una mezcla entre la familia bizantina y alejandrina, y entonces para no complicar la cosa, para presentarla de manera más sencilla, vamos a dividirlo en 3 familias. La familia bizantina, la familia alejandrina y la familia occidental. Voy a hablar un poquito de estas familias. Primero, la familia bizantina, allí los académicos colocan a la gran mayoría de manuscritos, porque esos manuscritos fueron producidos en su mayor parte por la tradición de la Iglesia ortodoxa griega, que obviamente tenía su sede en la antigua ciudad de Constantinopla, que antes se llamaba Bizancio. Y de ahí aparece el Imperio Bizantino. Entonces, como ellos hicieron gran cantidad de copias para la liturgia de la iglesia, esas copias, pues, son las que tenemos y se agrupan en esa familia bizantina. El manuscrito más famoso, por decirlo así, para que tengamos una idea, de esa familia bizantina es el Códice Alejandrino, que se conoce como A02. O sea, esto es algo curioso, ¿sí? Porque a la par nosotros tenemos a la familia alejandrina, pero el códice que se llama alejandrino no pertenece a esa familia. Sí, esto es como, para poner un ejemplo, ahora me encuentro viviendo en Colombia, ¿no? Entonces, una familia de guatemaltecos que vive en Colombia y tiene a un hijo en Colombia, ese hijo no se considera colombiano, porque aquí en Colombia la nacionalidad no depende de nacer o no nacer en el país, sino de la nacionalidad de los padres. Sí, entonces, un extranjero que nace en Colombia no es colombiano. Ok, entonces el hecho de que se le llame Códice Alejandrino es porque se considera que este se escribió en Alejandría, pero no pertenece a la familia alejandrina. Entonces, la gran mayoría de los manuscritos pertenece a esta familia bizantina. Unos cuantos manuscritos, no muchos, realmente pertenecen a la familia alejandrina y los 2 códices más famosos, aparte de la gran cantidad de papiros que no nos sirven mucho para lo que vamos a estar tocando ahorita, pero los códices más famosos de la familia alejandrina son el códice sinaítico, que se representa por medio de la letra hebrea Aleph, y el Códice Vaticano, que se representa por la letra B. Serían como los 2 códices más famosos de la familia alejandrina. Y bueno, el Códice Vaticano se le llama así porque ese se encontró en la biblioteca del Vaticano, pero realmente pertenece a la familia alejandrina. Y el Códice Sinaítico, pues, es mucho más reciente. Y por último, tenemos a la familia occidental, ¿sí? El manuscrito más famoso de esa familia sería el Códice de Beza, que se representa por la letra D. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra Biblia, Reina Valera, por ejemplo, Eh, la Reina Valera sigue una tradición muy antigua, que es la Biblia que yo tengo, y a mí me parece, en lo personal, a mí me gusta esta traducción, me gusta esta versión de la Reina Valera, es la que utilizo para predicar, para enseñar, generalmente. Ya. Yo no utilizo otra versión, utilizo esa. Para predicar, para enseñar, para estudiar, obviamente, pues utilizo el texto griego, es lo que yo prefiero leer.
pero utilizo la Reina Valera. Ahora paso a explicar al rato por qué, ¿no? Y claro, voy a estar contestando a las preguntas que se hagan también. Pero bien, avanzando un poquito, cuando Casiodoro de Rey, en el 1559, y Cipriano de Valera más tarde crearon esta Biblia, Reina Valera, por primera vez. No existía en esa época una división de familias, sino que existían nada más unos cuantos manuscritos que habían sido conformados en un Nuevo Testamento en esa época que se le va a llamar o se le llamó Textus Receptus, que es el Nuevo Testamento que Erasmo hizo y más adelante fueron mejorando sus discípulos. Bien, se le va a llamar Textus Receptus y la mayoría de los manuscritos que tienen Textus Receptus pertenecen a la familia bizantina. Eso porque en el 1453 Constantinopla es destruida o es tomada por los turcos otomanos y entonces los eruditos salieron de Constantinopla tiempo antes, incluso porque eso ya era un imperio en decadencia, y estos eruditos traían esos manuscritos desde Constantinopla hasta lo que hoy en día es Europa. Erasmo compró varios de esos manuscritos y por eso la gran carga del Textus Receptus es de la familia bizantina, representada una vez más por el Códice Alejandrino. La familia bizantina, representada por el Códice Alejandrino. Un error normal en un envío. La familia alejandrina se va a conformar después, o la vamos a descubrir después. Aunque el Códice Vaticano es de hecho muy antiguo, prácticamente desde 1400 está ahí, en que se creó la Biblioteca del Vaticano, entonces el códice ya estaba ahí. Es un manuscrito que la iglesia tiene desde mucho antes, pero que no había analizado con cuidado. Y el códice sinaítico, ese se encuentra en un monasterio al pie del monte Sinaí, y por eso se le da el nombre de sinaítico, y eso ya es en el 1900, es decir, en el siglo XX. Entonces es una familia posterior, es decir, no posterior en el sentido que fue escrita posterior, fue escrita mucho antes, pero los eruditos llegaron a descubrirla mucho tiempo después. Entonces, por eso es que todas las revisiones de la Reina Valera no toman en consideración lo que la familia alejandrina opina. Ya. La familia occidental es una familia que hace muchos agregados, ¿no? Prácticamente en materia de crítica textual no se toma mucho en cuenta, ¿sí? Porque hace muchos agregados, mucha perífrasis, tiende a cambiar mucho los versículos. Entonces no es, como decirlo así, muy respetada. Esta es la familia, ¿sí? Se le va a llamar occidental porque generalmente se encuentra en las citas de los padres de la iglesia de Occidente. El caso de Ireneo, el caso de Cipriano, el caso de Tertuliano. Entonces, ellos generalmente cuando citan la Biblia, citan esta versión occidental. Y como Ireneo vive en el occidente, en lo que hoy en día es Francia, entonces por eso se le llama occidental. Además, las antiguas versiones en latín, lo que llamamos la Vetus Latina, las versiones que habían antes de que se escribiera o se tradujera la Vulgata, seguían este texto occidental. La Vulgata, por el contrario, sigue la familia bizantina. Bueno, aclarado ese asunto, ahora sí, entrando al final de Marcos. ¿Qué es lo que sucede en sí? Bueno, que cuando uno lee en Reina Valera el Evangelio de Marcos, entonces uno ve que el capítulo 16, o el Evangelio de Marcos, termina en el capítulo 16, su versículo 20. O sea, llega hasta ahí prácticamente. ¿Eso por qué? Bueno, porque en los manuscritos de la familia bizantina, el Evangelio de Marcos, en efecto, llega hasta allí. Termina en el versículo 20.
Dicho de otra manera, si nosotros revisamos el Códice Alejandrino, va a tener esos versículos hasta Marcos 16, 20. Más adelante, cuando se crea el texto crítico del Nuevo Testamento, que es precisamente el que tengo acá, texto crítico del Nuevo Testamento. Bueno, si uno compra un texto del Nuevo Testamento, siempre va a ser el texto crítico, siempre. A no ser que uno busque el textus receptus, pero eso es malgastar la plata. ¿Sí? Entonces, uno compra el texto crítico. El texto crítico va a seguir, no siempre, pero en su gran mayoría, va a seguir a la familia alejandrina, o sea, se va a inclinar. No siempre la va a apoyar, o sea, hay veces que los críticos opinan que la familia bizantina está en lo correcto y no la alejandrina. Pero en su gran mayoría van a seguir a la familia alejandrina y resulta entonces que en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano, Marcos termina en el versículo 8. Es decir, el final de Marcos no existe. Esto inmediatamente llama la atención. Uno, ok, entonces el problema es que en dos grandes códices, el Sinaítico y el Vaticano, no está el final de Marcos, ese, pero en el Códice Alejandrino, pues allí sí. Y por eso es que sociedades bíblicas, incluso hoy en día, porque uno puede comprar una Reina Valera actual, una contemporánea, o bien la de la 60, que ha sido la más afamada, la más famosa, y pues en esa Reina Valera va a existir este final de Marcos, va a aparecer ahí. En la familia occidental hay un final alternativo. Quiero ver si lo coloco acá. Ok. Este sería el final de Marcos en el texto crítico. Utilizo igual Reina Valera como la Biblia eh, que, que uso, ¿no? La traducción que estoy utilizando. Y terminaría entonces en el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Me parece que ahí no hay un final, como que algo sucedió. Algunos han llegado a opinar que probablemente el último capítulo se desprendió de alguna manera del manuscrito, pero eso no es posible porque los nunciales Sinaítico y el Vaticano son documentos completos. O sea, simplemente el final no estaba en esos documentos. Eh, este que aparece acá, y ahorita estoy teniendo un poquito de problemas con... sí. Este que aparece acá con mi Zoom para quitar la foto mía. Eh, es un final alternativo, ¿sí? Hay un manuscrito que es el manuscrito K, que pertenece a la familia occidental, que tiene otro final que no aparece en nuestras Biblias. Después del versículo 8, o sea, del anterior que nosotros notábamos allí, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Sigue, ellas comunicaron inmediatamente a Pedro, una contradicción completa a lo que se viene diciendo, porque acaba de decir el 8 que no dijeron nada a nadie. Comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellas, desde el oriente, por medio de ellos, perdón, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Es un final alternativo que se encuentra en una versión siríaca, sí, en el documento K. Pero el final normal que aparece en el texto alejandrino, pues tiene todos estos versículos. A propósito, hay seis manuscritos que tienen ambos finales. Es decir, tiene el final corto, bueno, a este se le llama el final corto de Marcos. Este sería no final de Marcos, este sería el final corto de Marcos, este es el largo, y hay seis manuscritos que tienen todos los finales posibles acumulados. Sí, generalmente eso es lo que hace el texto occidental, agrega todo.
todo cabe, mejor dicho, y por eso es que para los críticos no es tan importante. Entonces, todos estos versículos, Jesús se aparece a María Magdalena, Jesús se aparece a dos de sus discípulos, Jesús comisiona a los apóstoles, y la ascensión aparecen nada más en el eh, Códice Alejandrino, una vez más, y no aparece en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaí. Esto genera un poquito de inconformidad dentro de los lectores de la Biblia, y por eso es que vamos a encontrar detractores. Si uno busca en Internet, automáticamente aparecen personas diciendo, mira, no creamos en el texto crítico, porque el texto crítico es del diablo, es malo, es verdadero, y un montón de cosas de estas. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que este versículo de Marcos 16, 14 al 18 es el que da lugar a un montón de prácticas extrañas que se dan en algunas iglesias. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y obviamente es base, por ejemplo, para las iglesias que practican al hablar en lenguas, en imponer manos, incluso algunas iglesias extremistas, más que todo en Estados Unidos, que es donde están los más extremistas, que predican en medio de serpientes. Se ponen serpientes en el púlpito y predican desde ahí. Y entonces se le quita toda su base. Muy bien. De los que estamos escuchando podemos tomar diferentes posturas. Es decir, si nosotros decidimos creer que Marcos tenía este final, hay una buena base textual que nos apoya. La mayoría de los manuscritos, todos ellos viniendo de la familia bizantina, ¿no? Y existe uno de los grandes unciales, o los tres más famosos manuscritos, que contiene este final, que es el Códice Alejandrino. Si nosotros decimos, no, esto no pertenece al texto original de Marcos, y en efecto es una interpolación, vamos a tener menos manuscritos que apoyen esa teoría, pero van a ser los mejores manuscritos. Y en este caso estamos hablando de los grandes unciales sinaítico y vaticano, que van a apoyar esta posición. Una de las preguntas que a veces se hace o de las cuestiones que a veces se argumenta es, ¿qué pasa, por ejemplo, en Iglesia de Cristo? Para nosotros, el bautismo no solo es importante, es esencial, es necesario para la salvación. Y uno de nuestros textos base para ello pues, es Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A veces, por esta fuerza que tiene, o mejor dicho, esta razón que acabo de presentar, es que rehusamos pensar que este texto es una interpolación. Sin embargo, yo no tengo ese problema personalmente porque mi doctrina, por decirlo así, mi doctrina, ¿no? Pues la doctrina que yo defiendo acerca del bautismo no está fundamentada nada más en Marcos 16, 16, sino también se encuentra en Hechos 2:38, Primera de Pedro, capítulo 3, Mateo, capítulo 28, ¿no? Es decir, existen muchos otros versículos que me van a enseñar a mí la importancia del bautismo. De hecho, si nosotros miramos en rojo, vamos a ver que aquí no se agrega absolutamente nada nuevo.
Jesús se aparece a María Magdalena, es un resumen de Juan 20, sea 18. Jesús se aparece a dos de sus discípulos, es un resumen de Lucas 24, 13 al 35. Jesús comisiona a los apóstoles, es un resumen de Mateo 28, 16 al 20, Lucas 24, 36 al 49 y Juan 20, 19 al 23. Y la ascensión es un resumen de Lucas 24, 50 al 53. Podría señalar aquí incluso a Hechos capítulo 1. O sea, prácticamente este capítulo no está agregando ningún contenido nuevo. Todo ese contenido aparece en otros lados de la escritura. En otras palabras, con obvia excepción de en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos impondrán en sus manos y sanarán. Cosas que sí vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles que suceden, pero dicho una vez más, no le está agregando mucho. Bien, una cosa que la vez pasada comentábamos y que es necesario que explique un poquito es el hecho de que la vez pasada dijimos, o dije, mejor dicho, en uno de los programas, también creo que en ese mismo Espartaco Alonso, a partir del cual surgió esta pregunta, dije que Mateo había seguido a Marcos en la construcción de su evangelio. Bien. Cuando uno analiza los evangelios, son cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no siempre tuvieron ese orden. De hecho, en las traducciones latinas anterior a la Vulgata, el orden era distinto, era Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Cuando uno mira los cuatro evangelios, uno se da cuenta que tres de ellos son muy similares. Lo que en erudición se llaman los evangelios sinópticos. Y se le llama sinópticos porque miran la vida de Jesús desde un mismo ángulo. Por eso se le llama sinópticos. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho. Eh, ¿Qué tanto? Bueno, prácticamente utilizan las mismas palabras griegas. Antiguamente se creía, pero esto estoy hablando de una época preerudita. Se creía que Mateo había escrito su evangelio en hebreo y luego se había traducido al griego y que Lucas había escrito su evangelio en griego y que luego Marcos había resumido ambos evangelios. Pero en la actualidad, la mayoría de eruditos, y no me alcanza el tiempo en este momentito para explicar los pormenores, ¿sí? Para explicar la evidencia que hay dentro de los evangelios, creo que podría ser un tema posterior. Es bastante erudito, pero igual interesante. Pero los eruditos hoy en día opinan que el primero que escribió un evangelio fue Marcos, que luego Mateo utilizó a Marcos, el bosquejo de Marcos, y lo amplió, es decir, lo hizo más grande, lo explicó mejor. Hay varias razones por las cuales pensar eso. En primer lugar, Marcos utiliza un griego más tosco. Y si hubiera resumido a Mateo, su griego fuese tan fino de Mateo. Pero realmente es un griego tosco que Mateo pone más bonito, más elegante. Y lo mismo pasa con Lucas. Por otra parte, cuando Mateo y Marcos y Lucas están de acuerdo, generalmente se sigue el bosquejo de Marcos, pero cuando quedan independientes, sus bosquejos son alterados. Ese es otro de los argumentos. Aparte de eso, hay historias que en Marcos tienen todo el sentido, pero cuando Mateo las cuenta, cambia el sentido natural de esas historias. Bueno, por estas y muchas otras razones, entonces los eruditos consideran que Mateo o el Evangelio de Marcos y lo amplió. Una pregunta que me hacía un hermano es,
si nosotros no podemos confiar en Marcos 16, porque es una interpolación, entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, puesto que Mateo está siguiendo a Marcos? Si Marcos ya tiene una interpolación, ¿cómo confiamos nosotros en Mateo? La respuesta a esta pregunta es sencillamente lo más probable, y esta es mi opinión, puede que usted opine diferente. Lo más probable es que Marcos, al escribir su evangelio, haya dejado nada más el evangelio hasta el versículo 8. Las mujeres huyeron asustadas y a nadie dijeron nada de que se les había aparecido el ángel, porque tenían miedo. Bien, aquí. Y Mateo toma este evangelio de Marcos y lo amplía. Y obviamente, puesto que hay cristianos en Roma, puesto que el evangelio se predica por todos lados, entonces Mateo pues, le pone el final que Marcos no tenía y coloca el final de Mateo. Lucas hace lo mismo, coloca final del evangelio y además de eso hace un añadido que se llama Hechos de los Apóstoles, en que cuenta cómo el evangelio llegó prácticamente desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta Roma, el occidente del imperio. Y entonces viene un escriba ya en el siglo segundo. ¿Por qué sé que es en el siglo segundo? Y no más adelante. De hecho, el códice alejandrino, que es el que tiene el final de Marcos, data del siglo quinto. Sin embargo, este final de Marcos lo encontramos en padres de la iglesia, como el caso de Ireneo, del siglo segundo. Entonces, quiere decir que ese final es antiquísimo, para el siglo segundo. Entonces, un escriba decide ponerle un final al Evangelio de Marcos porque le parecía que Marcos estaba inconcluso. Y para ponerle un final, entonces agarra de las historias que tienen los otros evangelios y entonces hace un bonito resumen y coloca este final. De hecho, hay cuestiones que en el griego se notan rápido. Por ejemplo, en los 16 capítulos de Marcos, siempre va a utilizar la unión copulativa kai, o sea, por donde quiera aparece el griego kai. Pero hay una forma más fina de hacerlo, que es a partir de la partícula pospositiva de, que significa lo mismo que kai. Entonces, en el capítulo ya 16 se utiliza la forma elegante, es decir, en el final de Marcos ya se utiliza esa forma elegante. Pues bien, entonces un escriba agarra todos esos relatos de los otros evangelios y los junta en un final para Marcos. Estoy contestando, es decir, no podemos confiar en Marcos 16 porque es una interpolación, pero sí en Mateo capítulo 19, capítulo 28, 19 al 20, porque esa no es una interpolación. Podríamos discutir eso también porque eso también se pregunta, ¿no? Si esa es una interpolación, esa no es una interpolación, esa está en todos los manuscritos, habidos y por haber en griego, ¿sí? Está ahí y es parte original de ese evangelio. Entonces, dicho de otra manera, Mateo sigue a Marcos en los 16 capítulos, pero en el final, Marcos 16, 9 al 20, Marcos sigue a Mateo, a Lucas, a Juan y a Hechos. Esa sería mi respuesta. Por otra parte, eh, para explicarlo un poquito mejor, y creo que aquí, ok, me hace una pregunta Richard, ¿no? Hoy no me han hecho muchas preguntas, es muy técnico lo que estoy diciendo, creo yo, o tal vez no es de mucho interés, ¿no? Pero me pregunta Richard, ¿hay evidencia interna en los mismos evangelios que fueron escritos a diferentes audiencias? Generalmente se dice, ¿no? Que el Evangelio de Marcos fue escrito para Roma, para la iglesia que está en Roma. Que el Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia diferente, una audiencia judía.
o judeocristiana en el norte de Siria. Eh, que Lucas fue escrito para un ambiente griego, ¿no? Y que Juan, bueno, con Juan hay todo un problema, que no se sabe ni dónde se escribió ni cómo. O sea, Juan es un problema más grande. ¿Si hay evidencia interna? Sí, sí la hay. Por ejemplo, en el caso de la ofrenda de la viuda. Marcos me dice a mí que la viuda dio dos blancas, ¿no? Lo cual, dice Marcos, es un cuadrante. Entonces, lo que Marcos hace es traducir para su audiencia original lo que significan dos blancas. A veces, por ejemplo, cuando yo estoy predicando aquí en Colombia, digo algo como, entonces me compré una baleada que vale aproximadamente 20 lempiras. Pero aquí las personas no tienen ni idea de cuánto son 20 lempiras, ¿no? Entonces yo explico. Compré una baleada es una comida típica de Honduras, que me costó alrededor de 20 lempiras, lo cual es 2.000 pesos. Si esto se llega a escuchar más adelante, las personas van a saber automáticamente que la audiencia original de esa predicación era colombiana, porque lo traduje a una moneda colombiana. Pues bien, entonces las blancas son monedas griegas, las que la viuda deposita ahí en el tesoro del templo. Y cuando Marcos dice que eso era un cuadrante, automáticamente uno dice, ¿dónde se usaban cuadrantes? Y la respuesta es en Italia. Entonces por ahí empieza Roma a ser, por decirlo así, el origen del Evangelio. Por otra parte, el Evangelio ¿cómo se llama? De Marcos dice que la cruz se cargó sobre un tal Simón de Cirene, y me dice que este Simón de Cirene es padre de Rufo, ¿no? Y Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, envía saludos a un tal Rufo. Entonces tenemos a Rufo en Roma, en la epístola a los romanos, y tenemos también en Marcos, ¿no? O sea, el Rufo tiene que ser alguien famoso para la audiencia original, y por cuestiones como estas, automáticamente decimos Marcos fue escrito en Roma, fue escrito para la iglesia de Roma, probablemente en Roma para la iglesia de Roma por los latinismos que utilizan. Es la misma razón por la cual se sabe que Mateo no fue escrito originalmente en hebreo, que es un mito muy famoso, muy conocido, porque hoy en día hay mucho judaizante, que generalmente dice, mira, el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en Mateo, es el Evangelio original, y luego se tradujo al griego. Pues eso no es cierto. No solamente es que no haya evidencia de ello, sino que tenemos evidencia en contra. Es decir, por una parte, los eruditos sostienen que Mateo sigue a Marcos, lo cual sería totalmente ilógico si Mateo se escribió originalmente en hebreo, porque Marcos es originalmente en griego. Sino porque, por ejemplo, cuando Mateo dice, citando la profecía de Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, significa que su audiencia no conoce el hebreo. Si conociera el significado de la palabra Emmanuel, no tendría necesidad de traducirlo. ¿Ya? Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, que traducido es, si la audiencia original fuera el hebreo, fuera una audiencia que conoce el hebreo, o si hubiese escrito originalmente en hebreo, no aparecería la frase, lo cual traducido es. Eso significa que la audiencia original de Mateo era griego parlante, que no conocía el significado de los términos hebreos. Puede ser una audiencia judía, porque los judíos que vivían en la diáspora no conocían el hebreo. Podría ser una audiencia judía, pero tiene que ser una audiencia que habla el griego como su lengua materna. Y por lo tanto, Mateo, por las razones que acabo de señalar acá, hay muchos más argumentos, no fue escrito originalmente en arameo o en griego.
Ok, me dice el hermano Rafaelo, hermano, es de mucho interés el estudio, gracias. El hermano Quintanilla dice, bueno, Selvin, teología, ok, excelente. Bendiciones. Muchas gracias. Pensé que era una pregunta, estaba leyendo ahí detenidamente, pensé que era una pregunta. Ahora, tengo otra cuestioncita con la situación de las interpolaciones. A veces nosotros nos preocupamos demasiado por las interpolaciones. Es decir, nos sentimos mal cuando alguien dice Marcos 16 es una interpolación. Porque decimos, bueno, si no es parte del texto original que salió de las manos de Marcos, entonces no es un texto inspirado por el Espíritu Santo. No es un texto inspirado por el Espíritu Santo. Esta ya es una situación más teológica que erudita. Ya es otra situación. Pero, en mi opinión, que es mi opinión, eh, nosotros consideramos que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, porque es el producto de la influencia del Espíritu Santo en los escritores originales. Bien. Aquí el importante entonces es el Espíritu Santo y no los escritores originales. Lo que hace que un texto sea sagrado no es que lo haya escrito Pablo, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino que el Espíritu Santo haya inspirado a esos autores. Ven, Marcos no fue apóstol. Marcos no fue apóstol. Eh, entonces, el Evangelio de Marcos no es menos importante que el de Mateo, porque Marcos no haya sido apóstol, puesto que por fe, una vez más por fe, porque aquí esto no tiene evidencia, ¿no? O sea, no se puede argumentar tal cosa. Por fe creemos que el Espíritu Santo inspiró a Marcos, lo mismo que inspiró a Mateo, lo mismo que inspiró a Pablo. Entonces, el valor humano no es lo que realmente determina, ¿sí? Para determinado momento, Marcos no necesitaba un final, pero en otro momento, Marcos necesitó un final, y lo mismo pudo el Espíritu Santo inspirar a Marcos como inspirar a un escriba anónimo, no lo conocemos, posteriormente escribir un final para Marcos. Ahora, teológicamente, ¿por qué Marcos no tenía un final original? Ya que defendí esa tesis, tengo que explicarlo un poquito. Dice nuestro hermano Rudy, excelente explicación de los destinatarios del Evangelio según Marcos, Mateo y Lucas. Gracias, hermano. Miren, ¿por qué terminaba en el 8? Hay una razón. Si uno se fija en el estilo de Marcos, Marcos es un evangelio demasiado abrupto. O sea, arranca sin introducción. No nos dice quién fue el papá de Jesús, ni su mamá. Claro, en Marcos 3:6 nosotros sabemos que tenía hermanos, papá y toda la cosa. Pero simplemente inicia principio del Evangelio de Jesucristo y arrancamos con Juan de una. No sabemos quiénes son los papás de Juan ni cómo fue la cosa. Arranca de manera abrupta. Entonces, también puede terminar de manera abrupta. ¿Sí? Segundo, resulta que Marcos es un evangelio en que, el número uno, Jesús entra en conflicto rápido, o sea, de una. Ya en el capítulo 3, aquí tengo mi Biblia y aquí en Santa Marta tengo que usar un ventilador para no morirme del calor. Y entonces me mueve las páginas a cada ratito, ¿no? Y brinco. Ahorita no soy muy bueno para el esquema bíblico, pero ya encuentro el pasaje. Dice en el capítulo 3 de Marcos, versículo 6. Y saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Así de que en Marcos Jesús se enfrenta a el conflicto de manera abrupta también. En el capítulo 3 ya sabemos que Jesús se va a morir. Ya lo sabemos. Ya está planteada la contra. Cuestión que no sucede en el Evangelio de Mateo ni en Lucas, sino que paulatinamente la situación va siendo más hostil. Pero aquí ya lo determinamos. Ya sucedió. En segundo lugar, Marcos tiene una visión negativa del discipulado. Por ejemplo, en Mateo, generalmente los discípulos tienen poca fe. O sea, no es negativo, pero no tanto. Tienen poca, pero tienen fe. O sea, hay algo. Sin embargo, en Marcos, generalmente el corazón de los discípulos está endurecido. No entienden es nada. Y generalmente tienen miedo. O sea, el factor del miedo, Marcos, es grande. Sería interesante, por ejemplo, agarrar una concordancia y ver cuántas veces aparece la palabra miedo en Marcos. La mujer que es sanada de flujo de sangre viene temblando del miedo. Y Jesús le dice a Jairo en el mismo momento, no temas, tan solo cree. Generalmente en el discípulo hay mucho miedo. ¿Por qué Marcos tiene esas dos ideas? Primero, de que Jesús entra al conflicto de uno. Y segundo, de que el discípulo tiene temor. Según iba a decir la mayoría, pero a veces debería yo de ser más cuidadoso con mis expresiones, pero según varios teólogos reputados, Marcos fue escrito en Roma, ya decíamos, en el momento en que la iglesia está teniendo gran conflicto con el imperio. Los apóstoles están muriendo, la iglesia está siendo perseguida y muchos están atemorizados. Y en ese contexto, entonces, Marcos decide dejar por escrito la historia de Jesús, presentándolo como alguien que experimentó lo mismo que la iglesia estaba experimentando, un fuerte conflicto contra el imperio. Y por eso incluso opinan ellos que el nombre del demonio que tenía apresado al Gadareno era Legión, ¿no? Porque estaban, Legión era lo romano, era la legión romana, ¿no? Lo que determinaba la persecución de la iglesia. Entonces Jesús se enfrenta a Legión, hecho de esta manera. Entonces entra en el conflicto y Jesús es valiente en todo lo que hace, hermanos. Y el conflicto está determinado. Desde el principio Jesús tenía que morir y a su discípulo no le tiene que pasar algo muy diferente. Cuando Jesús habla a sus discípulos acerca de su muerte, en Marcos es determinante que aquel que ame más su vida la va a perder. Ahora, los discípulos tienen temor, ¿no? Porque la iglesia está teniendo temor. Pero Marcos 16 termina con la noticia de Jesús resucitó. Y los va a ver allá adelante, les digo, allá. Y le da el anuncio a las mujeres. Que no quiero meterme a problemas con las feministas, ¿no? Pero muchos han exaltado el rol de las mujeres como las primeras evangelistas. Esto podría ser basado en Mateo o en Lucas, pero no en Marcos. Porque en Marcos las mujeres no dicen nada a nadie porque tienen miedo. Versículo 8. A no ser que nosotros adoptemos el final largo y el final extra largo de los 6 manuscritos del texto occidental, donde están todos los finales posibles para Marcos. Pero las mujeres guardan silencio. La razón por la cual las mujeres están al pie de la cruz cuando los apóstoles han huido y la razón por la cual son las que vienen al sepulcro y son a las primeras a las que se les anuncia, se dice generalmente que son testigos de la resurrección, pero las mujeres no son testigos de la resurrección, pero a las primeras que se les anuncia la resurrección de Jesús, es porque en ese contexto la mujer no corre peligro. Los apóstoles corren peligro como discípulos, pero era impropio que un maestro judío tuviera discípulas en esa época. Jesús sí las tenía. Y entonces las mujeres no corren ese peligro, pero salen asustadas. Y entonces Marcos es como las historias de Jesús. Voy a aclararlo un poquito antes de leer los comentarios que me han hecho. Como las historias de Jesús. Por ejemplo, estaba predicando el domingo allá en Cartagena sobre la historia del hijo pródigo. Y esa historia es inconclusa. Es inconclusa.
el padre sale y ruega al hijo mayor que entre a comer, porque tu hermano, había muerto y ha sido hallado, se había perdido, pero no por no citar literal el texto. Y le decía a los hermanos en ese momentito, eh, es inconcluso, porque el texto no dice si el hijo mayor sí entró o no entró, porque usted tiene que poner su nombre allí. La invitación del padre está, entra a comer. Y usted determina, o sea, usted termina de contar la historia dependiendo de su actitud. ¿Viene a Jesús o no viene? Porque Jesús ahí termina la historia de manera inconclusa. En Marcos está de manera inconcluso para como un reto a los discípulos. Nos están persiguiendo, nos están matando, han matado ya a los grandes apóstoles de Jesús. A Jesús también lo mataron. Y se le dijo a las mujeres que anunciaran el evangelio, pero ellas no lo anunciaron. Se fueron, no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Igual que ustedes. ¿Qué harán? Porque ahí estaban los discípulos que tenían miedo, pero luego sí anunciaron el evangelio. Y por eso el evangelio llegó hasta nosotros. Es decir, la iglesia de Roma no desconoce la historia. Pero ahora, ante la persecución, ¿qué haremos? Y por eso Marcos deja el evangelio inconcluso. Que luego a un escriba, tiempo después, por decirlo así, 100 años después, donde el contexto había variado un tanto, decidió, oye, esto está inconcluso y hagámosle un final. Es como decir una teoría, ¿sí? Dice nuestro hermano José Ernesto, hermano, los que dicen que Marcos 16:16 no está, ¿será que están en contra del bautismo o no es necesario bautizarse para ser salvo según algunas doctrinas o línea de pensamiento? Pues vea que sí, no, vea, porque yo estuve investigando esto en el internet hace algún tiempo y encontré muchas páginas que en efecto decían eso, es decir, que el bautismo era innecesario porque Marcos 16 no formaba parte del texto original. Pero los eruditos que opinan que Marcos 16 no es parte del texto original, no es tanto por la cuestión del bautismo, como lo he estado explicando todo este tiempo, sino que depende más del análisis de dos grandes unciales, el Vaticano y el Sinaítico. De todas maneras, siempre queda grabada la clase para que ustedes la revisen posteriormente. Y además de eso, siempre la subo a mi canal de YouTube, aunque no la presento ahí. Eh, Lenny Sargueta dice, bendiciones desde Marcala La Paz. Mucho gusto, hermano. Bendiciones. Se le recuerda con mucho cariño. Hermano Rudy Argueta dice, y explicación de la interpolación de Marcos 16:16 y las terminaciones de Mateo y Lucas me gustó. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Bien, estamos a 2 minutos de terminar, no veo otro comentario. A continuación, y no sé exactamente la fecha porque el tiempo, estoy viajando mucho en estos meses, pero voy a tomar mi tiempo, voy a hacer un video sobre otro de los temas que me pidieron y voy a agarrarlo por orden cronológico. Entonces voy a hablar de esta doctrina del rap, que es, cuál es su evidencia, ¿no? Cuáles son sus peligros, desde cuándo está con nosotros, qué es lo que el mundo religioso quiere decir con la palabra rapto. Y así continuaremos, y una vez más, que el Señor nos bendiga. Ha sido un gusto haber estado con ustedes.